Buenas tardes, hermanos y hermanas. Otra vez estamos aquí con ustedes desde la página cristiana Uruguayos y Latinoamericanos con Cristo. Hoy quisiéramos, con la bendición del Espíritu Santo, poder llevarles un mensaje que por título realmente tiene "Mi gracia es suficiente". Yo sé que en la Biblia o en la traducción en español dice bastante es mi gracia, pero a mí me encanta decir mi gracia es suficiente, parece que tiene un poquito más de fuerza. Para comenzar vamos a hacer algo muy cristiano y vamos a decir una pequeña oración para que el Espíritu Santo tome control no solamente de mi conversación, sino también de sus oídos y de su mente y sus corazones, para poder juntos compartir estas maravillosas palabras de Dios. Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, por el poder de su sangre, te pedimos que en este momento, Señor, cada una y todas las palabras que salgan de mi boca sean guiadas por el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo cubra con la sangre de Jesús a cada uno y todos aquellos que están escuchando este mensaje, y que abra sus oídos, su mente y sus corazones para que puedan interpretar cada una y todas las palabras, y no solamente que las escuchen, sino que la practiquen. En el nombre de Jesús. Amén. En 2 Corintios 12:9 encontramos un verso que dice: bastante es mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Realmente lo que estamos aquí leyendo es totalmente contrario a lo que el mundo realmente espera escuchar. Estamos escuchando a un Dios que dice que se perfecciona, que es mucho mejor cuando hay debilidad. Realmente es un poquito extraño, hasta muchas personas sin conversa me han dicho que es algo de masoquismo, pero entonces nosotros aquí, a través de un pequeño estudio, vamos a analizar un poquito estas palabras. Alrededor del siglo XIV o XV, no estoy seguro, hubo una monja que realmente escribía los poemas más bellos, más preciosos, más hermosos de toda Europa. Inclusive los grandes intelectuales de aquella época tenían los poemas suyos como una obra maestra de la poesía internacional. Esta monja tenía una sensibilidad tan maravillosa que llegaba a escribir poemas que le tocaba el corazón, desde los reyes hasta la gente más humilde, y indudablemente durante los años que ella escribió poesía, fue la persona más famosa entre todos los poetas. Pero hubo un día que ella ya se empezó a cansar de los dolores de cabeza que tenía. Ella sufría de dolores de cabeza y un día decidió ir a un doctor. Este doctor, quien parece que es un buen doctor, la observó, la examinó y la diagnosticó tristemente, diciéndole que ella tenía un tumor muy serio en su cabeza. Bueno, después de pensarlo, me imagino un poco, fueron y hicieron la operación. Entonces los doctores lograron extraer el problema que tenía ella en la cabeza, el tumor, y la monja se salvó, se fue para su casa o para su convento y se recuperó. El problema fue que desde el momento que le sacaron el tumor de la cabeza, que sería lo que Pablo hubiera dicho la espina en su cuerpo, poco a poco sus poemas fueron decayendo y decayendo, al punto que esa sensibilidad maravillosa que tenía, esa
increíble preocupación por los demás, esa gentileza de escribir poemas dándole estímulo, cariño, amor, esperanza a los demás, se fue apagando y poco a poco se fue alejando de la pasión que tenía por Dios y se fue quedando en lo mediocre hasta el punto tal de que sus últimos poemas prácticamente los leía ella y 2 o 3 que hubieran alrededor de ella. En otras palabras, cuando le sacaron el tumor, la monja cambió completamente y ya su obra tan hermosa y maravillosa que estaba haciendo para Dios, escribiendo poemas cristianos, se evaporó, ¿no? La monja pronto se recuperó, pero como ya dije, la pasión por Dios en los poemas y la calidad de los poemas lamentablemente terminó. Yo no sé si la monja le habría pedido a Dios que le sacara la espina de su cuerpo de la misma forma que hizo Pablo, pero lo cierto es que en cuanto la espina que le molestaba salió de su cuerpo, su pasión por Dios disminuyó. Ahora bien, todos nosotros conocemos a un hombre quien también le pidió a Dios que le sacara la espina que le estaba mortificando el cuerpo. Pero contrariamente a lo que quizás Dios hizo con la monja que le concedió el pedido, a este hombre Dios no le concedió el pedido y solamente le contestó con una frase que quizás es la frase más famosa de la Biblia: mi gracia es suficiente. O si ustedes quieren otra versión, bastante es mi gracia. Este hombre era Pablo, el gran Pablo que escribió prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. Y la espina era un dolor intenso que hasta el día de hoy los teólogos no se ponen de acuerdo qué realmente, exactamente, literalmente sería ese dolor, pero era un gran dolor. Pero aún con su dolor, Pablo nos dice algo. Y yo voy a leer acá 2 de Corintios 12, 9, 10. Y dice así: y me ha dicho Dios, bastante es mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, soy fuerte. ¡Qué maravilloso! Este hombre pasó de pedirle a Dios que le sacara una espina, que realmente era un dolor bastante profundo que sentía, a darle gracias a Dios y a glorificarse en las necesidades, en las tragedias, en las afrentas, en las persecuciones. Nosotros nos preguntamos cómo puede hacer eso. Pablo se lanza contra el fundamento de nuestra cultura. ¿Pueden imaginarse a alguien diciendo que la debilidad es mejor que la fortaleza? ¿Pueden imaginarse a personas famosas jactándose de sus padecimientos? Pablo dice: me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. ¿No parece un poquito masoquista? Si nosotros realmente estamos conversando con alguna persona inconversa o alguien que realmente comienza en los caminos de Dios, puede llegar a pensar que en cierta forma sí, Pablo era masoquista. ¿Por qué diría algo así? Porque Dios tiene un propósito
en todas estas experiencias dolorosas, en las tuyas y en las mías. Pablo tuvo muchas experiencias dolorosas, entre ellas una enfermedad crónica a la que se refirió como un aguijón en la carne. Le pidió al Señor varias veces que se lo sacara y realmente Dios siguió insistiendo. Bastante es mi gracia es suficiente, bastante es mi gracia es suficiente. Escuchemos otra vez algunas de las palabras que dice. Dios le dice, mi gracia es suficiente para ti, pero escuchen esto, dice, mi amor y mi misericordia te permitirán seguir adelante. ¿Qué Dios más maravilloso tenemos nosotros? Que nos está dejando que carguemos una cruz pesada y que pasemos a través de dificultades, tribulaciones y pruebas, pero sin embargo su amor y su misericordia está siempre, siempre, siempre presente. Y en Romanos 8, creo que 30 o 31, leemos que Jesucristo dice, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo de abajo, ni lo de arriba, ni lo malo, ni lo bueno, ni nada te sacará de mi mano. Y entonces, ¿por qué es que Dios no le saca este dolor a este hombre? Quiere decir que aunque Dios no le sacó la espina que causaba dolor en el cuerpo de Pablo, no por eso dejó Dios de amar, de proteger y de guiar a Pablo hacia la conquista de su maravilloso ministerio. Cuando tú tengas un dolor y Dios te diga, mi gracia es suficiente, acuérdate de una cosa, lo que te está diciendo Dios es que ese dolor es necesario para que Dios cumpla lo que te dijo primero. Tengo un plan para ti y es un plan de bondad. Y si viene bueno o si viene malo, es parte de ese plan para hacerte bien. Así que cuando te diga mi gracia es suficiente, dale gracias a Dios. Así es como el caso de la monja. En el principio, quizás Dios, siendo omnisciente, todo sabiduría, y conociendo las tres dimensiones, porque yo siempre digo, nosotros, tú y yo, trabajamos en dos dimensiones, que es conocemos el pasado y conocemos el presente. Pero Dios trabaja en tres dimensiones, conoce el pasado, el presente y el futuro, que es algo que nosotros no tenemos idea. Entonces quizás Dios entendió que se le quitaba esa espina a Pablo. Podría quizás evanecer un poquito su corazón con un poquito de egocentrismo y arrogancia, y quizás su pasión por el reino de Dios comenzaría a evanecerse como la monja cuando le sacaron el tumor. Saulo de Tarso, que ese era el verdadero nombre hasta que tuvo el encuentro con Jesucristo, después convertido en Pablo, el famoso Pablo que tenemos nosotros, fue en su pasado un acérrimo enemigo de los cristianos. ¿Por qué? Porque él en cierta forma adoraba a Dios, pero su forma de ver cómo una persona sigue a Dios era contrario y totalmente diferente a la forma que los cristianos, nosotros, vemos y seguimos a Dios. Él no solamente persiguió cruelmente a los cristianos, sino que hasta mató muchos de los cristianos. Aunque se convirtió, quizás por ser humano, podía haber un poquito de esos pensamientos todavía dando vuelta en algún rincón de su mente. Pero aparte de eso, Pablo era de la tribu de Benjamín. No se olviden que la tribu de Benjamín era la más importante en Israel, inclusive de esa tribu salió el rey Saúl y salieron la mayoría de los líderes de Israel.
Por lo tanto, Pablo venía de un lugar, un linaje muy, muy importante. Pablo también era ciudadano romano, que eso le daba indudablemente una categoría especial entre todos los judíos. También Pablo era un intelectual, pero muy, muy inteligente. Inclusive era un intelectual que había sido enseñado en una de las escuelas más prestigiosas y más profundas en el conocimiento humano y celestial que existía en ese momento, y era la famosa escuela de Gamaliel, que era prácticamente la escuela más importante. Pero también Pablo hablaba varias lenguas y también era un escritor muy, muy inteligente. Quiere decir que Pablo tenía un montón de cualidades que pudiera hacer de él una persona arrogante, una persona egocéntrica, una persona que pudiera hacerle verles a los demás que él era un poquito superior. Y quizás esa es una de las razones que Dios decidió no sacarle la espina, para mantenerlo humilde y sirviendo el plan que Dios tenía para él. Cada momento difícil de nuestra vida, cada enfermedad, afrenta, necesidad, persecución, angustia, ansiedad, pelea, abandono, es una oportunidad para que Dios manifieste su suficiente gracia. Cada momento de debilidad es una oportunidad para que Cristo muestre su poder. He aprendido yo eso una y otra vez. Personalmente puedo testimoniar que algún tiempo atrás, unos años atrás, yo pasé el peor momento emocional de mi vida. Fue muy, muy triste y lloraba noche y día. Pasé noches y días llorando y llorándole a Dios que me aliviara el corazón y me diera un poco de paz. Paradójicamente, aunque les parezca mentira, esos fueron quizás uno de mis mejores momentos espirituales en mi vida. Más adelante sufrí otros momentos dolorosos también, pero el haber entendido tiempo atrás que en mi debilidad Dios me fortalecería, me ayudó a sobrepasar esos momentos. El Señor también le dijo a Pablo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué significa eso? Porque para mí, si soy una persona del mundo, digo, están locos. ¿Cómo en la debilidad una persona va a encontrar fuerza? Esto significa que cuando atraviesa los tipos de pruebas en la vida que sencillamente no puede solucionar, nosotros como Él nos hacemos más dependientes de la fortaleza de Dios y no dependemos más de nuestra propia fuerza y nuestros propios recursos, especialmente esta cabecita que se cree que es el Goliat más grande que hay en el mundo. Me gusta alentar a las personas a que confíen que Dios, para que cuando suceda algo doloroso, ellos se den cuenta que Dios puede darle poder en un momento de debilidad, algo que quizás muchas personas no conocían. Dios trae problemas a nuestra vida. No es
Yo realmente tengo un poquito de problema cuando escucho a algunos cristianos decir que Satanás esto, que Satanás aquello, que Satanás me hizo aquello, que Satanás me hizo aquello. Créanme que como Job, el diablo le fue a pedir permiso a Dios para zarandearlo un poco, para probar la fe de Job. Y Dios es la autoridad máxima. Nada puede hacer el enemigo sin que Dios le dé permiso o que Dios sepa. Así que muchas veces cuando las cosas malas vienen a nuestra vida, como dijo Job, cuando la esposa le dijo, maldice a tu Dios, y él se dio media vuelta y le dijo, pero solamente las cosas buenas necesito esperar de Dios, o quizás también malas. Y muchas veces las cosas malas no son de Satanás. Es Dios que nos está probando y que nos está poniendo una pequeña tribulación para ver cómo reaccionamos nosotros. En situaciones de debilidad y desamparo, la fuerza la vamos a encontrar en el poder de Dios, en el poder de Jesucristo y su sangre, y en el poder del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, no en nuestro propio cerebro, no en nuestro propio corazón, no en nuestro propio cuerpo. Cuando nuestro dolor o circunstancias nos agobian, es cuando más tenemos que recordar que su gracia es suficiente. Cuando somos débiles es que Dios nos llena de fortaleza y esperanza. Y esto es lo mejor que nos puede pasar para aprender a ser obedientes y dependientes. Sobre todas las cosas, y así empezó Adán y Eva, lo más importante, como Jesucristo hizo en el jardín, es ser obediente. La obediencia es número 1 para Dios, pero como un padre, la dependencia en Él es el número 2. Nuestra naturaleza humana y carnal es tan rebelde porque lo traemos adentro nuestro. Cuando se trata de obedecer o depender, somos rebeldes. A veces Dios necesita dejar que esa espina que hablaba Pablo y que tú y yo también la tuvimos, la tenemos o la vamos a tener, que Él va a dejar que esa espina nos siga molestando para que nosotros entendamos que, como dijo Jesús, si quieres ganar tu vida, la vas a perder, pero si pierdes tu vida, la vas a ganar. Y perder la vida significa simplemente que toda esta cantidad de cosas feas que traemos como seres humanos natamente desde el momento que nacemos, la envidia, los celos, el egocentrismo, la mentira, las cosas injustas y malas que hacemos, los chismes y cuantas otras cosas más, que en vez de hacernos fuertes nos hacen débiles. Esas son las cosas que cuando nosotros caemos o hacemos, Dios nos ofrece su fuerza para poder en cierta forma, y muchas de las veces, confesar y arrepentirnos, o para sobrepasar una depresión, para sobrepasar un abandono, para sobrepasar una herida, una enfermedad. Él nos da otros tipos de fuerzas para sobrellevarlos. Le dijo, la Biblia dice, es a través del fuego que somos refinados. Así que quiere decir que esa espina no pidas tanto en sacarla, sino entiende que es a través del fuego que vas a ser refinado y que esa espina va a ser parte del fuego que te va a refinar y te va a hacer mejor. Finalmente, cuando Pablo entendió eso, le dio gracias a Dios porque no le sacó la espina.
y aprendió que lo mejor para él y nosotros es que sobrellevando nuestra cruz, cada uno tiene su cruz, como dijo nuestro Señor Jesucristo, finalmente estamos entregando el querer controlar todos los problemas y decimos entregárselos a Él. ¿Acaso en el principio de la Biblia dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? Ese es Dios hablando en persona. Y la respuesta es no, nada, 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 nada es imposible para Dios. Tú y yo tenemos que entender en nuestra debilidad lo que necesitamos es no creernos que somos un gigante Goliat o un macho man invencible, sino rendir ese dolor, esa cruz a Dios y confiar, y acá viene el secreto, confiar que Él dará la fuerza para triunfar. Queridos hermanos y hermanas, hay muchísimo más para hablar sobre este tema y muchísimo más para seguir extendiendo un tema tan maravilloso como este. Pero la conclusión es muy sencilla. Cuando Dios dice, bastante es mi gracia y en tu debilidad yo me manifiesto con mi fuerza, no quiere decir nada más que cuando estemos entre la espada y la pared, como dice el simple dicho popular, nuestra actitud no tiene que ser correr lejos de Dios, sino hacia Dios. En nuestra debilidad, Dios tiene la oportunidad más maravillosa de convencer a sus hijos de que sean obedientes a Él y dependientes de Él. Si a Pablo Dios le hubiera sacado esa espina, ¿tendríamos nosotros todos esos libros maravillosos que escribió en el Nuevo Testamento? ¿O no los tendríamos? ¿Habría sido capaz de evangelizar tantos gentiles y darles entradas al reino de Dios a los gentiles como Él lo hizo? ¿O todavía estaríamos creyendo en el sol, como muchos en la antigüedad creían? Fue gracias quizás a que no le sacó esa espina que hoy en día nosotros podemos hincarnos de rodillas y hablar 24 horas, 7 días a la semana con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo y tener gracias a Dios todas las bendiciones, pero más que eso, sentirnos que cuando las piernas nos tiemblan y el corazón palpita, podemos sentarnos un segundo a hablar con ellos y encontrar una fuerza sobrenatural que nosotros ni soñábamos tenerla. Entonces, cuando yo tenga esa espina dentro de mí, voy a pensarlo. Y voy a pensarlo muy bien si le pido a Dios que me saque la espina o que la deje. Y más les voy a decir, esto quizás se pueda aplicar a los matrimonios, a las parejas, a las amistades, al trabajo y la relación que tenemos con nuestros jefes o nuestros amigos. A veces ese jefe, ese esposo, ese hijo, ese amigo que realmente en cierta forma nos defrauda, nos traicionan, nos abandonan, a veces tenemos que decirle, pensando en lo que dijo una vez un gran pastor, que todo aquello que te acerque a Jesús es bueno. Y en una de esas, ese que te traicionó o que te hizo sufrir, es bueno.
¿Sabes por qué? Porque te acercó a nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por haber escuchado este mensaje. Que Dios los bendiga a todos inmensamente y que la sangre de Jesucristo los cubra a ustedes y a sus familias. Gracias.